Almas en proceso de sanación, muchas gracias por su asistencia en este capítulo más del análisis de su podcast Las Mujeres que Aman Demasiado. Ella es Yareli Caselín. Y él es Otep Said. Queridas mentes, hemos estado repasando en las últimas sesiones unos breves extractos, casos que la autora nos hace sobre diferentes pacientes que ha tenido. Y bueno, estamos repasando un poco al respecto de esos pacientes. Y el día de hoy nos toca empezar este estudio con una señora de nombre Eleonor. Y deja tus comentarios si algo, parte o la totalidad de lo que vamos abordando en estos momentos tiene que ver contigo en este capítulo 5, episodio 4, una sesión 25 en total de este análisis. ¿Por qué? Porque es necesario que nos dejes el comentario. Uno, nos ayudas para posicionar el algoritmo, y si consideras que este contenido le puede servir a muchas otras mujeres u hombres de diferentes edades para contribuir a evitar o a identificar estos patrones y que empiecen a trabajarlos, adelante. Hay que hacer un servicio a la comunidad a este respecto. Y en segunda, para que compruebes que efectivamente estos patrones son eso, patrones, y no eres la única o el único que está cursando por estas cuestiones, y que así también no eres el único ni la única que está resolviéndolas o que puede salir de ellas. Yareli. Pues mira, este capítulo siguiente, bueno, no es un capítulo, es más un poquito nos comparte, justo como decías tú, el caso de alguno de sus pacientes, pero me llama mucho la atención cómo empieza y dice 66 años criada por una madre divorciada y demasiado posesiva. Entonces, no me he adelantado a leerlo, pero bueno, a mí me bastante interesante. Y esta parte donde te pido que nos contribuyas a tu opinión, a tu apertura de a mí me pasó algo similar, a mí me pasó lo mismito, y salí de esta forma, o sigo acá, o cómo te ha ayudado esto, no es para exhibirte, no. Es una cuestión de concientización, porque recuerda que cuando las problemáticas las llegas a tener y te atreves a hablarlas, las abordas, hay un proceso de liberación al respecto. Cuando tú te concientizas por medio de ese habla o esa expresión verbalizada, vas dándote cuenta de lo que debes empezar a hacer para modificar. Entonces, vamos a arrancar con Eleonor, 66 años, criada por una madre divorciada y demasiado posesiva. Miedos, zozobra, incertidumbre, inseguridades. Enfrenta tu temor. Erradica el miedo al porvenir. Vive. Rescata al niño y obtendrás al hombre. Sal de la masa. El tiempo no regresa. El tiempo no regresa. Haz conciencia. Haz psicoterapia. Mi madre no podía llevarse bien con ningún hombre. Se divorció 2 veces en una época en que nadie se divorciaba siquiera una vez. Fíjense cómo los aspectos culturales tienen que ver con nuestro sufrimiento, y más en la cuestión de divorcios, de fallecimientos incluso. Yo tenía una hermana 10 años mayor que yo, y mi madre me dijo más de una vez: tu hermana era la niña de tu padre, entonces yo decidí tener una para mí. Eso es exactamente lo que yo era para ella, una posesión
y una extensión de sí misma. Ella no creía que fuéramos dos personas distintas. Extrañé mucho a mi padre cuando se divorciaron. Ella no lo dejaba acercarse a mí y él no tenía la voluntad suficiente para pelear con ella. Nadie la tenía. Imagino una madre muy voluntariosa. Siempre me sentí cautiva y, al mismo tiempo, responsable de la felicidad de mi madre. Me costó mucho dejarla y a pesar de que me sentía sofocada, fui a una escuela de comercio en una ciudad lejana, donde me hospedé en casa de unos parientes. Mi madre se enfadó tanto que nunca volvió a hablarles. Imaginen el nivel de posesión. Cuando terminé la escuela, empecé a trabajar como secretaria en el departamento de policía de una gran ciudad. Un día entró aquel oficial buen mozo de uniforme y me preguntó dónde estaba el surtidor de agua. Se lo señalé. Luego me preguntó si había vasos. Le presté mi taza de café. Él necesitaba tomar unas aspirinas. Aún lo veo echando la cabeza hacia atrás para tragar esas tabletas. Entonces dijo: «Vaya, anoche sí que me emborraché». En ese mismo instante me dije: «Oh, qué triste. Está bebiendo demasiado, tal vez porque se siente solo». Era justo lo que yo quería, alguien a quien cuidar, alguien que me necesitara. Pensé, me encantaría tratar de hacerlo feliz. Nos casamos 2 meses después y pasé los siguientes 4 años intentándolo. Solía cocinar unas comidas estupendas con la esperanza de atraerlo a casa, pero él salía a beber y no regresaba hasta muy tarde. Entonces peleábamos y yo lloraba. La siguiente vez que él volvía tarde, yo me culpaba por haberme enfadado la última vez y me decía: este patrón es común. No es extraño que no venga a casa. Las cosas se empeoraron cada vez más hasta que finalmente lo dejé. Todo eso pasó hace 37 años. Y apenas el año pasado me di cuenta de que era alcohólico. Siempre había pensado que la culpa era mía, ¿de quién más podría ser sino de la mujer, ¿verdad? Que yo no sabía hacerlo feliz. Yareli, ¿cómo ves este interesante patrón? Híjole, mira, primero aquí hay que señalar algo bien importante, que son los estilos de crianza, ¿no? Ayer veíamos una situación en donde un trastorno psiquiátrico leve diagnosticado durante los primeros años de desarrollo de una persona le generó como este prejuicio, esta etiqueta de que era incapaz para poder integrarse de manera, digámoslo, entre comillas, normal a sus actividades, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención cómo tal cual como dice aquí el título, criada por una madre, es decir, la familia participa en estos estilos de crianza y mucho de esta participación van a definir en gran medida la capacidad o la incapacidad que tengas para enfrentarte al mundo, independientemente del trastorno que tengas, ¿no? Sobre todo esta parte que es diagnosticada médicamente por un especialista. Pero lo que me llama mucho la atención es que el trastorno no daba para aislarla del contacto con el mundo, con su contexto inmediato. Es decir, cómo este papel es tan importante que te limita o que te ayuda a desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Que te sobreprotege o que te prepara para que aquello que en teoría necesitas no sea tan evidente. Y aquí la madre, el patrón inicial de la parte de la hija como una extensión o como algo que es mío, ¿no? Híjole, ya desde ahí nos da bastante tela de dónde cortar. Tú tienes hijos, Otep, y es muy común entre los padres escuchar cómo de alguna manera se expresan o hacen comentarios al respecto de como si los hijos fueran una propiedad, ¿no? De como si los hijos fueran ese objeto
que pasa a ser de la propiedad de los padres solo por el simple hecho de ser los hijos. Y cómo esto genera estas relaciones que híjole, se refuerzan todos los días porque pues al final compartes con los hijos pues gran parte del día, si no es que todo, ¿no? Y cómo a partir de aquello que ellos tienen, digamos, más cerca, que es el contexto familiar, empiezan a aprender y a gestar estos patrones como este de sentirse responsable de la felicidad del otro. Es decir, de mí depende que quienes me rodean sean felices. O sea, imagínate la carga que se echan a la espalda pensando, tras este pensamiento totalmente fuera de la realidad que es, creer, considerar que tú eres el responsable de la felicidad del otro y que esto te lo están reforzando todos los días. Y tan es así que te lo llevas y luego intentas replicarlo en lo que intentas forjar como familia. Ahora, fíjate, qué bueno que mencionas esto último, porque, bueno, en las últimas semanas he estado pensando algo precisamente al respecto de esto, de que mi felicidad depende del otro, y he estado tratando de buscar una palabra que sea más acorde con la idea que les voy a expresar. Corrígeme, Yareli, por favor, que tengo sí este planteamiento que quiero comprobar si esta hipótesis puede o es más bien cierta o falsa para no operarla en mi vida de manera arbitraria. Generalmente decimos que tu felicidad no depende de otros. Antes de hablar de la felicidad, nuestra seguridad, por ejemplo, sí llega a depender de otros. De la parte social, las policías, de la parte de que tu padre provea la seguridad alimenticia, la seguridad del hogar, la seguridad emocional incluso, o sea, que no llegue a desquitarse contigo por las cosas que pasan en el trabajo, con la mamá, etcétera. Entonces, antes de hablar sobre que la felicidad depende del otro, en primera instancia, sí, hay cosas que en seguridad, que en educación, que en alimentos, sí dependes del otro. No nada más estoy hablando de un menor, también un adulto como tu pareja, si es el que se encarga de esa parte. Y que tú también tengas que hacer lo tuyo por conducencia para darle continuidad a esa seguridad. Digo, no vas a vivir en un fraccionamiento cerrado, con cámaras, con 2 perros fieros para que tú le abras la puerta a quien quiera y pues bueno, todo valga gorro y algo te haga a esa persona que no sea digna de entrar a tu hogar. Entonces también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte para que el trabajo del otro tenga continuidad y frutos. Y eso se llama valoración del trabajo o del servicio que hace el otro para conmigo. O el sistema que estamos conformado, llamado familia, trabajo, etc. Ahora, bajo esa tesitura, entregarse en una relación de pareja, incluso hasta en hijos, entregarse al otro implica confiar en el otro. Un foco rojo es cuando desde el inicio de la relación, que todavía no tiene un compromiso muy fuerte como un matrimonio, como hijos, etc., evites observar los focos rojos que pasan en la relación. Porque piensas que, bueno, solo ha ocurrido una vez, fue esporádico, vamos 2 años perfectamente felices y de repente, bueno, pues me golpeó tantito y no me dolió. Pero sí, en esa vida de pareja, sí he llegado a considerar que si no tu felicidad depende del otro, sí en gran medida se soporta por el otro. Porque tú al fin y al cabo estás confiando en que el dinero que tenemos juntos es para la familia, para nuestro proyecto de vida. Que la confianza que yo te doy para dejarte mientras yo me voy a trabajar, o lo que yo haga mientras tú te vas a trabajar, sea todo digno para la familia. Y cuando tú haces algo que empieza a violentar esa confianza, la felicidad que está, por eso repito, soportada, dependiendo, ayúdame a encontrar una palabra, si no es que estas son las adecuadas, empieza a desquebrajarse. ¿Por qué? Porque en un trabajo sinérgico, sin la otra rondana, ya no gira el reloj, ya no es preciso su hora.
Por tal, en este mismo proceso de maquinaria suiza por su precisión, hasta la rondana más chica, hasta que el hijo saque las calificaciones que debe sacar, que se comporte como debe hacer, que ayude en el hogar como debería hacerlo, hasta ese hijo que confíe en sus padres, que no se meta en problemas, que opere los valores que en la escuela tanto como en la familia se le transmite, en ese hijo también está depositada la confianza de la estabilidad, de la felicidad de la familia. Generalmente tendemos, yo esto lo dije mucho tiempo, por muchos años, hasta que ahorita he puesto en tela de juicio mi propio pensamiento, lo que decimos muchos, tu felicidad no debe depender del otro. Pero ¿qué ocurre cuando indudablemente, con el paso de los años, de las décadas, esto se vuelve así? Cuando ocurre una falta, la sé y me pongo a llorar. ¿Por qué? ¿Porque olvidé que mi felicidad no dependía del otro? ¿O porque duele la traición? Me tendría que reponer muy rápido si es que valido esta afirmación. O por lo menos no darle una sobre estrés o sobre frustración a aquello que se acabó. Yareli. Ok, mira, aquí este planteamiento, bueno, inicialmente Robin nos los pone un poquito como a la relación directa madre-hija, ¿no? Tú me estabas pues planteando más esta relación sinérgica en la pareja y obviamente pues en la familia, ¿no? Si bien es cierto que se necesita este trabajo sinérgico, si no es que pues es prácticamente el motor que sostiene, ajá, y aquí me parece que ella empieza a gestar a partir de esta idea un patrón que más allá de llevarla a trabajar de manera sinérgica, la lleva a trabajar de manera codependiente, es decir, no siente que cada elemento de los que están cerca de ella jueguen ese rol de esas piezas en ese reloj. Aquí la cuestión es que ella es la que considera que tiene la responsabilidad de hacer que todo el reloj funcione, Otet. Entonces, prácticamente termina quemada, porque es imposible que a partir del esfuerzo y del trabajo de una sola persona funcione todo. Vamos a decir, cuando hay un equipo dentro de una institución. Exacto. Exactamente. Sí, correcto. Y lo mismo sucede con la dinámica familiar. Va a ser algo imposible, o sea, lo vas a lograr, digamos, en un tiempo corto, pero va a llegar un punto en el que hasta físicamente, bueno, si no es que empiezas por ahí, o sea, el cansancio te sobrepasa, porque no puedes hacer que la maquinaria funcione solo a partir de un esfuerzo. No puedes echarte a la espalda esa responsabilidad de considerar que todo depende únicamente del trabajo de una persona, cuando a lo mejor los involucrados son 2, 3 o los que sea. Entonces, si bien es cierto, como tú lo señalas, esta parte del trabajo sinérgico, pero ¿y qué hay cuando no hay ese trabajo y la única o el único que trabaja es una persona? Como pasa en muchas de las relaciones. No, y espérate, cuando esa relación se termina y en el que no trabajó o dejó de trabajar empieza a tener sesgos de que yo siempre hice. Claro. Y cada quien se cree su propia versión y el tipo o la tipa que tuvo la mayor responsabilidad de que todo se fuera al carajo es el que más piensa que por él la relación se sostenía. Es un sesgo impresionante. Claro, y aparte está esta otra idea de qué voy a hacer porque ya no hay quien me necesite. ¿Qué voy a hacer? Ya no me necesita. Se fue con otra persona o no se fue con otra persona, se decidió irse a vivir solo o sola. ¿Y ahora qué hago? Porque ya no me necesita. ¿A quién voy a hacer feliz?
Ok. ¿Qué hago conmigo mismo o conmigo misma, no? Y creo que esa es una de las situaciones que mete en crisis a muchas personas en la parte esta justo de que te sienta ajá, sí, ya se fue, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago conmigo? No tengo ni idea de qué hacer conmigo porque incluso me da miedo de estar conmigo misma. Me da miedo que me lleguen todas esas ideas, esos pensamientos de todo tipo y prefiero hacerme responsable de otra persona antes que de mí misma. Bien, bien, pero ahora, regresando a la pregunta, ¿es entonces viable que si tu felicidad en parte tenga que ver con el trabajo que hace el otro para, para tal efecto, y si se llegase a ser felices, como dices, es el esfuerzo de los dos? Por lo tanto, entonces sí pudiéramos llegar a concluir que si tu felicidad, si no bien depende, así al 100%, pero cuando decides hacer una institución como la familia, con sinergia, ¿sí se soporta en el otro? Hasta cierto punto. O sea, ¿sí o no? Ok. O sea, sí, o sea, a lo mejor estoy siendo muy impositivo. O sea, hasta cierto, porque sí, porque es un sesgo, no me acuerdo cómo se llama la falacia argumentativa que dice, a ver, solo sí o no, no. O sea, sí, así es hasta cierto punto, pero hasta cierto punto implica un sí. Ok. Esta parte de que se soporta, habría que ver si es el uso correcto de la palabra, como tú mencionabas al inicio, ¿no? Exacto, es que ahí tengo duda. Pero, o sea, sí, algo sí me dice que sí debemos encontrar una palabra, porque sí, si yo confío en el otro. Contribuye. Contribuye. Ajá. Yo voy porque contribuye. O sea, sí contribuye, pero no depende. Contribuye, suma. Fíjate que había pensado la palabra suma. Ok, perfecto. Entonces, y esa. O sea, sí te suma, pero no es el todo, pues. Sí, correcto. Porque después, esa contribución, así como cuando te despiden, depende, o más bien, ese trabajo te contribuye a tu sostenimiento. Pero una vez que estás despedido, tienes que buscar algo más que te contribuya. Ya sea que emprendas con tu propio talento o encuentres otro trabajo. Y ya sea que te recuperes y digas, ok, voy a recuperar lo que le dejé o le delegué al otro. ¿Qué me hacía feliz en el otro? Sí, su sonrisa, su apoyo, su amor, sus besos, caricias, etc. Bueno, ahora le quito esa fuerza, ese poder y me lo regreso. Entonces, contribuye, creo que sería más exacto. ¿Qué opinan, mentes? ¿Qué opinan, almas en proceso de sanación? ¿Esta palabra les queda? ¿O definitivamente esto es una cuestión falsa? Definitivamente tendríamos que seguir validando que la felicidad no depende de nadie. Bien, vamos a continuar. Dice. Ok. Entonces, que quede claro que esta mujer... Bueno. Ajá, pero todo esto por esta mujer Eleonor, ¿no? Cómo fue criada, cómo la madre la considera como objeto, como una extensión de ella, y cómo quiere de alguna manera, vamos, híjole, es que esto es muy común y yo lo he visto más al revés, o sea, como en el sexo masculino, lo he visto al revés, en donde las mamás sienten que los hijos, son de ellas. Sí, hay las broncas con las suegras, con las nueras, ¿no? Ajá, ándale, exacto. Es que a mi hijito le gusta que le hagan esto, es que plánchale bien, es que esto o es que... Fíjense que pudiera ser que tengan razón, suegras, pero recuerden que todo está en la forma. A ti, tú tampoco llegaste a ser muy chingona, a lo mejor también a lo mejor tu suegra te estuvo jode y jode, y ahora te toca a ti joder, porque esa es parte del patrón. En ti está en cambiar la forma, porque muchas mujeres se casan muy jóvenes, no saben planchar, no saben cocinar. Hay hombres que de igual forma se casan muy jóvenes, no saben ser caballerosos, no saben trabajar, no saben sumarse a la vida del hogar, porque como todo lo hizo su mamá, bueno, el papá solo provee y así me acostumbré. No, hay que perfeccionar y hay que enseñarle a la mujer o al hombre que se casan jóvenes con las formas correctas
Desde cómo se plancha, cómo se ponen los frijoles, cómo se ponen, etcétera. ¿Sale? Entonces, con formas correctas, no humillando o queriendo sentirse superiores, porque sí, tienes más talento para hacer cosas del hogar, pero en definitiva te costó años llegar a esa perfección, a ese sazón o a esa planchada perfecta de camisa. Y entonces ves a una nuera toda preocupada porque el hijo no tenga una doble raya en el pantalón. Y si tiene una doble raya en el pantalón y el marido se encabrona, bueno, pues así le escogiste, hijo. ¿Sale? Ayúdale, si tú muy chingón, enséñale cómo. Ajá. ¿Vale? Bien. O al revés, ¿no? Al revés. También. La atracción de Eleanor hacia su esposo. Si usted tuvo una madre que odiaba a los hombres y ella le enseñó que son malos, y sí. Por otro lado, usted amaba a su padre perdido y los hombres le parecían atractivos. Es muy probable que crezca con temor de que los hombres que usted ame la dejarán. Y esto no nada más es por la ausencia del padre física, también hay ausencias presentes. Y es una forma en la cual, queridas almas, en que el hombre o la mujer empieza a generar un rechazo hacia la entrega de otros, por ese miedo al abandono presente o ausente. Por lo tanto, usted podría intentar encontrar un hombre que necesite su ayuda y su comprensión, de modo que usted tenga control de la relación, porque la necesitan a usted. El control. Y como tuviste una madre muy controladora, tienes de dos, o te vuelves así o te vuelves muy sumisa y te encuentras a un abusivo. Así es. Y cuando te encuentras a un abusivo, creo que es peor. Eso es lo que hizo Eleanor cuando se vio atraída por el apuesto policía. Si bien esta fórmula supuestamente nos protege de las heridas, de las posibles heridas y de ser abandonadas al asegurarnos que nuestro hombre dependa de nosotras, el problema es que hay que empezar con un hombre que tenga un problema. Y no se trata, como lo hablábamos hace rato en la pregunta, de que se dependa, sino de que se sumen. Si encuentras una pareja que tiene cierto conflicto y tú sabes que tiene cierto conflicto, no vas a buscar llenar el vacío que te genera ese conflicto o a buscar llenar el vacío que al otro le genera ese conflicto, sino busquen la manera en la cual ambos solucionar los conflictos, los vacíos que lleguen a tener. Un hombre, dice el libro, que ya esté en camino de entrar a la categoría de los hombres malos, Eleanor quería garantizar que su hombre no lo abandonara, como lo había hecho su padre. Recuerden, esto de forma presente o ausente. Presente, ausente o ausente de que se va por cigarros. Y como le había dicho su madre que lo haría cualquier hombre, porque a su madre le dieron ese patrón. Generalizó. Y todos los hombres son iguales, sí, a huevo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y la necesidad de él parecía proporcionarle esa garantía de que ese hombre se iba a quedar conmigo. Pero la naturaleza de su problema hacía que fuera más probable que se marchara. Digo, el alcoholismo, la drogadicción, indudablemente, si no se marcha, neta, córrelo si es que no tiene la voluntad suficiente para cambiar, para transformarse. Por tanto, la situación que supuestamente debía asegurar a Eleanor que no sería abandonada surtió el efecto opuesto. Le garantizó que sí sería abandonada. Cada noche que él no volvía a casa demostraba que la madre de Eleanor había estado en lo cierto con respecto a los hombres y finalmente ella, al igual que su madre, obtuvo el divorcio de un hombre malo. Y si tú eres el próximo galán que quiere conquistar, pues te vas a encontrar con que ya tiene esta mujer un prejuicio cimentado, aunque sea de una sola experiencia o de 4, pero el quinto, si tú eres el quinto, y le costaron 4 hombres darse cuenta que todos los hombres, todos, es una falacia argumentativa, es un sesgo de hecho, todos los hombres son iguales porque tuvo 4 experiencias de abandono, y si tú como quinto no tienes esa intención, por lo menos ahorita, y conforme los años tampoco la sigues teniendo, pero no lo trabajas con ella, no lo abordan, nunca va a haber una entrega por completo. Va a haber siempre miedo y sesgo a que ello ocurra. ¿Por qué? Porque ya 4 hombres son todos. ¿Qué pasó? Es que mira, esto que está diciendo del hombre malo, me encanta cómo lo termina, porque líneas atrás decía,
Todo eso pasó hace 37 años y apenas el año pasado me di cuenta de que era alcohólico. ¿Te acuerdas en alguno de nuestros capítulos anteriores que decíamos cómo existe esta idea totalmente irracional de creer que con el amor alguien que esté envuelto, por ejemplo, en una enfermedad, porque es una enfermedad como tal, el alcoholismo, lo va a curar? Ujú. Estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero ella no se había dado cuenta, porque tenía este anhelo, esta necesidad de Ser la heroína. cambiarle, de cambiarlo, de hacerlo diferente, de sentir que ella podía hacer de ese hombre un hombre totalmente diferente. Y la realidad es que siempre fue así, siempre estuvo así, pero ella estuvo viviendo 37 años en negación total. Y es que ayer platicaba con una amiga y me decía, es que ¿por qué no me di cuenta que era así? El amor no me dejaba ver. Y yo le decía algo como alto. No, no fue el amor, no fue el amor. Eso es No, la no, eso es una necesidad de pendejada, encontrar, sí. exacto, eso que anhelas, que tú así tal cual, esa necesidad, y ya lo decíamos antes, de ser necesitada, de encontrar un alguien a quien cuidar, a quien salvar. Este tema está bien interesante porque, mira, Yareli, sé, lo he comprobado, que el amor no es el que hace cambiar. Porque dice, es que no lo veía Suena por amor. romántico, ¿no? Exacto, es lo que les hemos dicho desde hace unos podcasts atrás. La gente cuando dice, Bien es que, romántico. ¿de qué vamos a vivir? De amor. Y la neta se los cree, cabrón. O sea, yo me acuerdo que desde chiquito me decía mi mamá eso, que del amor no se vive y no lo entendía. Y ya como por la prepa, entendía que hay otras ¿Cómo cosas, no? ¿no? Entendía como el trabajo, la confianza, la seguridad, Así la es capacidad cierto, de sí decir. tenía razón. ¿Eh? Así es cierto, sí tenía razón. Entonces, cuando dice, es que por amor no vi, por amor se lo permití, por amor me dejé. No, te dejaste por Está pendeja. padre, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, está padre ese argumento de nombre del amor y por el amor y y por el amor y el amor y el amor y los ojos de amor y todo de amor, ¿no? Pero pues no es así. En los primeros podcasts habíamos dicho, y mucha gente ahorita le echa la culpa a Disney, ¿no? Pero no nada más es Disney, es Hollywood en lo general. Son tanto Todo. libros rosa, son las cosas poéticas que no saben diferenciar entre la poesía y un plan de vida y lo que es. Como cuando en la película aparecen las personas haciendo el amor y lo disfrutan y la musiquita de fondo. Y la verdad es que a veces es ese acto sexual que haces es una pasión salvaje, desbordante, que dura a lo mejor pocos minutos, pero por la misma pasión, por la misma excitación, y no quiere decir que no haya amor ahí, que haya solo salvajismo o brutalidad Claro, pero animal, ¿no? exacto, pero tú tienes el referente de toda De la película, esta idea, exacto. del soundtrack que suena, las mariposas y todo, y a fuerza Así de, se llega al orgasmo. Y entonces esas cosas madrean a la mente de la gente, que le hace pensar que soportaste por amor. No, soportaste porque había una necesidad. Ahí oculta. ¿Sí? Soportaste porque no considerabas la idea de dejarlo o dejarla. Oye, pero estarás de acuerdo que en el momento en el que haces consciente esa necesidad inconsciente, te da miedo y está más fácil decir por amor. Exacto. Y ahora, y también hay otra más. Soportaste. Ay. Soportaste porque como tu padre o tu madre fue así y al cabo de los años cambió, pues también puede cambiar. O no cambió y tú piensas que Fue o tu esta sí puede cambiar. Bien. Y si no lo hace, fue tu culpa. Porque ¿cómo le hizo mi mamá? ¿Cómo le hizo mi papá? Y Sí, como yo hablábamos, soy la que no como puedo. hablábamos arriba, que el divorcio no era opción o no es opción, porque ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué voy a decir yo? La moralidad, mis hijas, es mi cuarto matrimonio. Porque es un fracaso, ¿no? Así lo ponían. Sí, Divorcio igual a fracaso. o le dije que sí frente a Diosito. No, se lo dijiste sí frente a un sacerdote que simbólicamente representa, entre comillas, muchas comillas, a una institución que también simbólicamente representa a Diosito. No. ¿Sí? Pero eso no se cuestiona, lo que se cuestiona es que no se permite, punto. Entonces, ¿Cómo? lo que te hace cambiar
no es el amor. Te hace cambiar la voluntad e incluso el hartazgo ante tus propias indignidades. El que ya estés hasta el gorro de sentirte drogado, de sentirte crudo, de sentirte vacío por las infidelidades diversas que realices. No cambias por amor, cambias por comprensión o hartazgo. ¿Sí? Cambias porque te estás desviando del objetivo, de la meta. O por un anhelo de bienestar, ¿no? A lo mejor en algún momento, digo, porque no todos, como no todas estas situaciones se dan solo porque tuviste una infancia traumática, ¿no? Uh-huh. No, porque también se gestan aún en esas infancias en las que los padres, Sí. híjole, sí se la rifaron para que estuvieras, pues, lo menos traumado posible, ¿no? Y dices, caray, ¿en qué momento perdí ese bienestar por el que a lo mejor mis padres trabajaron tanto, ¿no? Exacto. Pero es tu referencia y dices, me gustaría volver a sentirme así. En el tema de los o algo similar. En el tema de los patrones, lo que dice Yareli es interesante porque generalmente decimos, bueno, es que a lo mejor tu papá fue así, a lo mejor tu mamá. No, no siempre. Es muy raro, pero no siempre. ¿Por qué? Porque tienes un prototipo, tienes un arquetipo de una familia correcta. Tu padre a lo mejor no tuvo infidelidades, no fue violento, problemas como todos los matrimonios, pero siempre fue una familia, un núcleo de madre-padre, unido, ¿sale? Problemas siempre, pero nunca viste que hay algo más. Y llevan años juntos, se soportaron juntos, se apoyan, etc. Entonces tú gestas ese prototipo que se vuelve idealización. Y entonces, bueno, ¿cómo con el hombre que me casé, que ya tengo hijos, no pueda tener eso si me lo demostraron que es posible? Y entonces te aferras a la idea, no por un trauma, sino por una idealización. Porque tampoco comprendes que si tu padre o tu madre se llevan con un trabajo sinérgico, es porque la personalidad de ambos, porque el pensamiento, el intelecto de ambos, así se los hizo comprender. Exacto. Pero tú vienes de ese arquetipo, de No esa sabes de dónde enseñanza. viene la Si otra el otro persona. cabrón, exactamente, si el otro tipo tuvo un padre que lo vio menos, una madre que lo sobreprotegía, un padre que violentaba a la madre, una madre que se dejaba abusar, ese tipo crees que va a llegar contigo a mostrarte algo con lo que tú tienes experiencia. Si se abre a sanar, lo vas a tener. Y si no, te va a violentar hasta que te obsesiones con él. O hasta que sí, como parte de esa obsesión que creas que tú eres la que estás haciendo algo mal. Sí, cierto. Y después viene que es que fue tu culpa. Es que si tú hubieras aguantado más, si tú me hubieras apoyado, si tú me hubieras apoyado, las cosas hubieran sido diferentes. Hubieran. Uh-huh. Pero siempre preferiste a tu familia, siempre le hiciste caso a tu amigo, siempre no debiste ir a psicoterapia porque te metieron ideas. El tipo lo que quiere es tenerte como su esclava, cabrón, y hacerte sentir culpable de la familia que rompiste. Y si eso no lo comprendes, queridamente, la verdad, no tiene caso que sigas en esta serie de podcast, porque solo te van a hacer incrementar más el sufrimiento. Así es. Porque subconscientemente vas a saber lo que tienes que hacer, pero no te vas a atrever a hacerlo, porque eres una total esclava. Ese es el punto. De esas ideas. Ese es el punto. No basta con darte cuenta que hay algo que te está imposibilitando para poder experimentar ese bienestar en tu vida. No basta con que te des cuenta, necesitas pasar a la acción, porque si no solo te vas a quedar en esa fase de contemplación. Te quedas en promesa. Ajá, y ahí te vas a quedar por siempre. Y esa parte es la más dolorosa porque vas a estar anhelando algo por lo que no estás trabajando, pero que quisieras que estuviera en tu vida. Y deja de eso, que si tienes hijos lo van a ver. Y si una de las partes... lo van a aprender de esa forma. Y si una de las partes del divorcio resulta ser el más abusado, el más gandalla, y a los hijos le meten la idea, es que
papá, ¿por qué se divorciaron? Fíjate, es que tu mamá falló, no me apoyó en asuntos que son solo de tu mamá y míos. Cabrón, no le dices que la agarrabas a madrazos como si fuera costal de box, no le dijiste que la engañaste hasta con la prima, no le dijiste que la humillabas verbalmente. Y si ¿No la le madre... dijiste que no eras feliz? Y si la madre, Sí. exactamente, y si la madre es sumisa o piensa, es que cómo le voy a decir cosas diferentes y meterle veneno a las hijas hacia el padre. No, no es meterle veneno, son los hechos, cabrón. Y si el otro está haciendo cosas indignas y tú lo permites por los motivos que sean, no te me quejes, mente, y mejor festeja la depresión en la que tienes, porque es algo que por propio gusto estás buscando. Fíjate qué interesante, acabas de tocar un punto que se suele, digamos, pasar por alto. Y recuerden, queridas almas en proceso de sanación que nos escuchan, que en todo proceso de divorcio los hijos no tienen que tomar una postura y que tampoco son tus intentos de psicoterapeutas. O sea, si tienes cosas que hablar, háblalas con alguien que realmente pueda apoyarte en este proceso. Los hijos no son para tomar postura. Los hijos son los hijos, punto, nada más. Pero no tienen que tomar postura entre si están del lado de la mamá o del lado del papá. Ojo con eso, de verdad, no tienen ni idea. De la madriza que le están dando. Exacto, exacto. Todos esos golpes que los van a acompañar de por vida se los podrían estar evitando en este preciso momento si escuchas que tus hijos en un proceso de divorcio no tienen que tomar postura. Sí, o sea, esto es complejo de llegar a entender. O sea, sí tienen que forjarse su postura en cuanto a las ideas. Uh-huh. Sí tienen que tomar una postura en cuanto a la parte de comprender la situación. Pero al punto de odiar al padre, odiar a la madre, ¿sí? Porque al fin y al cabo crecen con un resentimiento. Uh-huh. Si el padre fue violento, si la madre fue violenta, los hijos deben saberlo. Pero cómo se transmite, es que el desgraciado de tu padre me pegó, ahí me agarró patadas y me sacó sangre. O sea, no. Porque entonces todos los hombres son malos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay dos cosas. Mira, tu padre sí me pegó, tu hija, recuerdas que me viste llorando, viste que tu papá me dio este golpe de esta forma, sí, pero tienes que comprender algo. Y ahí viene la parte en la que empiezas a sanar al hijo. La personalidad de tu padre fue o es posiblemente esa. Si él quiere cambiar, transformarse, porque comprenda, adelante. Y si no, debe saber que no todos los hombres son así. Debe saber que estoy yo aquí. Porque muchas mujeres y hombres callan ante la violencia. Y no lo comentan, porque ¿qué va a decir el papá? ¿Qué va a decir la mamá? Y más si la mamá desde un principio le digo, es que hija, ese güey parece Brian, cabrón. Disculpen a todos los Brian, pero es un estereotipo en chiste. Ese parece malandro. Y al final, ¿ves? Es que sí, hija, te dije que parecía malandro, pero ahí ibas, te casaste con él y no nada más uno, tuviste 3. Y entonces eso no le da seguridad a las mujeres que violentadas se vayan a refugiar con el padre o a pedir ayuda, papá, es que me pegó. Pues es que tú lo escogiste. No mames. ¿Sí? Entonces ahí viene la forma en cómo sanas al hijo. Lo que tu padre me hizo, no forzosamente te lo va a hacer tu pareja. Y si te la llega a hacer, en ese momento me lo dices. O incluso hasta tu padre mismo. Porque el hombre que violenta, rehabilitado, ¿sí?, sabrá posiblemente guiar más a la hija o al hijo y tomar una mejor manera para apoyar. Entonces, mente, no le des con emotividad la violencia que sucedió en tu familia a tus hijos. Narra los hechos, que aprendan, que corrijan, que hablen, pero no les intoxiques y enséñales que ni todas las mujeres son así, ni mucho menos todos los hombres, y que una relación sana se puede construir,
y que desde el noviazgo hay focos rojos y que desde ahí se deben empezar a corregir con psicoterapia o con hablarse con la madurez de una pareja joven. No importa los años que estos sean. Dice acá, entonces, al final obtuvo el divorcio de un hombre malo, sanamente. Ese hombre no es que sea malo, tomó decisiones incorrectas. ¿Sí? Su personalidad, su sufrimiento que nunca fuiste capaz de sumarte, o él de abrirse, o ambos de abrirse y sumarse, los llevó a esa situación. ¿Sí? Pero no hay tal cual hombre malo que te lleve a generalizar que todos son así. Bien. ¿Algo más, Yareli, para ir cerrando en esta sesión? Pues nada, creo que hemos tocado puntos muy valiosos en esta sesión, y pues que seguramente si no eres una Eleonor, conoces a más de una. Bueno. Ojalá este contenido que se produjo el día de hoy pueda llegar a quien lo necesite. Bien, queridamente, muchísimas gracias, Alma en Proceso de Sanación, por estar en este episodio con nosotros. Es importante tu apoyo para nosotros. Comparte, dale click, deja tu comentario si no es mucho pedir, y si no, por lo menos lleva este contenido a quien consideres lo necesite. Analízalo tantas veces como sea necesario. Tienes nuevas formas en las cuales poder comunicarnos directamente con nosotros. Hazlo antes de que empieces a generalizar asuntos que solo te llevarán a un estancamiento en tu desarrollo integral. Y recuerda que también nos puedes contactar de manera personal. Por supuesto. Si requieres algo, un trajecito un poquito más a la medida, también nos puedes contactar de manera personal. Gracias, queridas mentes. Ella es Yareli Caserín. Y él es Oter Said. Hasta luego. Haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia. Haz psicoterapia, 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 psicoterapia.